Si me encontraras por la calle y me preguntaras cuál es mi trabajo, te diría que trabajo desde casa asesorando a una empresa de lavandería industrial. Al fin y al cabo, esa es la tapadera que me han proporcionado. La realidad, mi trabajo es aún más sencillo. Todos los viernes por la noche, me visto bien, me presento en cierto teatro del centro, tomo asiento y veo una presentación. Eso es todo. Solo me lleva un par de horas a la semana y acabo ganando 6 cifras al año con todas las prestaciones que se puedan pedir. Lo sé, suena demasiado bueno para ser verdad. Casi todo el mundo mataría por tener un trabajo como el mío. Al menos, quizás, hasta que descubran a qué tipo de presentaciones estoy hecho para asistir. Antes de empezar, necesito que tengas en cuenta que soy una buena persona. Dono miles a Rainforest Fund de cada sueldo, y mis hijos y yo hacemos voluntariado en el banco de alimentos semanalmente. Soy un devoto creyente y voy a ir al cielo cuando muera. Después de todo, yo nunca he hecho daño a nadie. Nunca levanté una mano para herir a ningún alma viviente. ¿Cómo puedo llamarme pecador si lo único que hago es mirar? Comenzó hace 3 años, cuando su oferta de trabajo me encontró cuando estaba más desesperado. Todo lo que me dijeron fue que cada viernes por la noche asistiría a una representación en el teatro más elegante de mi ciudad. Eso era todo. Al principio me quedé perplejo. ¿Qué demonios sabía yo de teatro, ballet u orquestas? ¿Me habían confundido con algún crítico importante? Sin embargo, durante nuestra conversación telefónica, me aseguraron amablemente que no se requería ninguna capacidad crítica. Todo lo que pedimos es que estés allí para dar testimonio. Todo aquello me pareció una estafa, pero pensé, ¿qué más da? En el peor de los casos, escucho un discurso sobre un MLM o una multipropiedad, lo rechazo educadamente y me voy con algo de dinero. Me quedé perplejo cuando llegué al teatro. Docenas, tal vez incluso cientos de personas entraban en tropel, todos con trajes bonitos y muy bien vestidos. Me habían puesto la ropa más elegante que podía permitirme, pero aún así no me sentía a la altura. Mi empleador había alquilado totalmente el teatro y solo podían entrar mis compañeros de trabajo. ¿Cuánto podía costar contratar a un público tan numeroso solo para asistir a esta presentación? ¿Quién podría financiar algo así? Intenté vaciar mi mente y simplemente fundirme en aquella marea humana que fluía a través de las puertas. Todos los integrantes del personal vestían un refinado traje completamente negro, con corbata y camiseta negra, hasta el punto que parecían oscurecer el aire a su alrededor. Cada uno llevaba una máscara blanca de comediante, el neopreno estirado en una mueca de risa perpetua que me pareció casi burlona. Nos exigieron que entregáramos todos los dispositivos electrónicos. Incluso nos revisaron y nos pasaron un detector de metales. Luego, les recordaron a todos los asistentes que no abandonaran sus asientos bajo ningún concepto durante la presentación, recomendando que hiciéramos pausas para ir al baño antes de que empezara el espectáculo y que permaneciéramos en silencio y con los ojos abiertos. Repetían una y otra vez el mismo mantra: sin distracciones, sin fallos de concentración. Recuerden, están aquí para dar testimonio. Si hubiera estado solo, me habría marchado allí mismo. Sentía un cosquilleo en el fondo de mi cerebro, una parte de mí gritando que había algo terriblemente malo aquí. Pero la mentalidad de la muchedumbre es un infierno.
Todos los demás parecían tranquilos, sin inmutarse, y entregaron sus teléfonos sin rechistar. Algunos se resistieron, probablemente otros novatos como yo, pero al final también cedieron. Si todo el mundo está de acuerdo, pensaba, ¿por qué yo no? ¿Quién quiere ser el único tonto paranoico que se pierde un sueldo fácil? Entré en un precioso teatro que parecía sacado de hace 3 siglos. Lo que más me llamó la atención fue la forma del escenario. Parecía la parte trasera de un piano, con extrañas palancas y martillos de caoba que parecían dedos manipulando innumerables líneas de cuerdas de piano, algunas de más de 3 metros de largo. Todos los cables tensos extendidos en extrañas formaciones por el escenario me recordaban, de algún modo, a una tela de araña. No podía entender una máquina tan compleja, pero con tan poco propósito aparente. La naturaleza de la presentación siempre varía. A veces es una obra de Shakespeare, un ballet, una ópera, incluso un espectáculo de marionetas. En mi primer día, era un concierto con una pequeña orquesta de cámara de unos 35 músicos. Parecían estudiantes, jóvenes e inexpertos, con un aire nervioso, como si fuera la primera vez que actuaban ante un público así. El director de orquesta era uno de los integrantes del personal, con máscara de comediante. Me quedé perplejo. ¿Quién iba a pagar tanto dinero para que una orquesta pequeña y verde tocara en un lugar tan grande y prestigioso? Uno de ellos debía de ser el hijo de un multimillonario. Era la única explicación. Desde entonces me he dado cuenta de que esta es siempre la mejor parte. El comienzo de la presentación, cuando puedes, lo intentas, perderte en el espectáculo y fingir que todo va bien, que todo es normal. Lo mejor eran esos días afortunados en los que los artistas sobre el escenario ignoraban por completo el peligro que corrían. Eso siempre lo hace más fácil para todos. Aquel primer día yo era tan inconsciente como ellos y me limité a disfrutar de la música. Puede que algún snob de las artes orquestales oyera sus errores de aficionado, pero para mi oído inexperto sonaban muy bien, incluso agradables. Pero una pregunta empezó a introducirse en mi cabeza. Al principio una pequeña molestia que fue increciendo hasta convertirse en un martilleo en el interior de mi cráneo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Llegó un momento en que sospeché que el intermedio se había hecho esperar, pero no había ventanas y tuve que desprenderme de mi reloj en la puerta, así que era imposible tener una noción del tiempo. Al principio lo atribuí a mi escasa capacidad de atención, pero con el tiempo, los demás empezaron a darse cuenta. Nadie se atrevía a hablar, pero entre los novatos observé ceños fruncidos y miradas de reojo, confusas y preocupadas. Los artistas también parecían inquietarse, rumoreaban y hacían gestos entre ellos y al director, que no cesaba de hacer movimientos robóticos con sus manos enguantadas. Debían de llevar ya 2 horas, y empezaban a parecer agotados, deshidratados. Algunos parecían incluso a punto de dejar de tocar. ¡Continúen tocando! En un momento, todo el alambre del piano reverberó y se tensó con los movimientos de aquellos artilugios mecánicos del escenario. Y esa voz parecía emerger del propio escenario con un rugido mecánico, como el rechinar de metal contra metal. Eso pareció asustarlos hasta la sumisión durante un rato. No fue hasta media hora después cuando mi vista cambió irremediablemente. Habían estado tocando una sonata tranquila, así que todo el mundo pudo oír un repentino sonido estridente, acompañado de un aullido de dolor. Mis ojos saltaron hacia una de las violinistas.
Una de sus cuerdas se había roto y le había dado justo en el ojo. Podía ver la raya escarlata que bifurcaba su pupila antes de que la sangre emergente sustituyera todo el ojo por un espeso enrojecimiento. Se puso en pie, se cubrió el ojo con una mano y con la otra se agarraba a ciegas, pidiendo ayuda médica. Y mientras lo hacía, aquel extraño entramado de palancas, martillos y tiradores empezó a rugir y a sonar, como el desencadenamiento de una trampa para osos. La eficacia de la máquina fue igual de repentina, igual de brutal. Aquellos artilugios se movían como un par de brazos robóticos, apuntando un cable hacia su cuello como si trataran de atraparla. Pero se movía a tal velocidad que el alambre parecía pasar a través de ella, como si no estuviera allí. Por un momento pareció estar bien, como si no hubiera pasado nada. Y de repente, sus extremidades empezaron a desprenderse. La cabeza, cortada a la altura del cuello, junto con la mano que se había llevado al ojo y las yemas de los dedos de la otra mano con la que se había agarrado. Todas habían sido cortadas limpiamente, con precisión quirúrgica. El tiempo pareció ralentizarse cuando todos los objetos cayeron al suelo, y el cuerpo de la muchacha no tardó en seguirlos, como si la gravedad tardara unos instantes en actuar, o tal vez para que su cuerpo se diera cuenta de que estaba muerta. Ocurrió tan rápido que era difícil sentir miedo. Era más como asombro, tal vez. Todo el mundo se quedó mirando los trozos de carne que una vez habían sido una joven prometedora, con esperanzas y sueños. Aquella telaraña de cable seguía retumbando y sacudiéndose a su alrededor, y la voz mecánica se escuchó una vez más. Sigan tocando. No recibieron más advertencias. Algunos saltaron de sus asientos por puro instinto, sin siquiera pensar. Ninguno de ellos dio más de un paso antes de que los cables los dividieran en dos. Los demás siguieron tocando tal y como se les había pedido, como si su cerebro se hubiera congelado ante lo que habían presenciado y simplemente funcionaran con el piloto automático, hasta que sus facultades volvieron lentamente a ellos y se dieron cuenta de que ese instinto les había salvado la vida. Donde antes la belleza llenaba la sala, ahora la orquesta se había reducido a un sonido discordante, como un largo y estremecedor quejido, como una parodia burlona de la música. Agarraban sus instrumentos con manos temblorosas y sudorosas, tocando lo justo para no avivar la ira de aquellos cables tensos a su alrededor. Poco a poco se dieron cuenta de que podían hablar. Inmediatamente empezaron a quejarse con tanta fuerza que casi ahogaron aquella lúgubre cacofonía que antes era música. Algunos rogando y suplicando al personal, otros gritando amenazas, ya fueran legales o físicas. Nada de lo que decían podía conmover lo más mínimo a los hombres y mujeres enmascarados. Permanecían en orden como estatuas, inmutables. Al darse cuenta, dirigieron su atención hacia nosotros. Un muro de ojos rojos y llorosos escudriñaba la multitud en busca de cualquier atisbo de piedad, rogándonos que nos uniéramos contra el personal, llamándonos a todos bastardos enfermos por quedarnos allí sentados y verlos morir. Una mujer rubia que tocaba el violín tuvo la estrategia más genial y cruel de todas. Simplemente empezó a hablarnos de sí misma. Todo lo que se le ocurría lo soltaba entre mocos y lágrimas. Me llamo Vera Hayes. Ese de ahí es mi marido. Señaló a un hombre moreno que tocaba la batería. Había sido el más callado de todos,
Parecía estar guardando fuerzas. Tenemos una niña. Tiene 8 años y adora a sus padres. Se llama Lucy. Le encantan los caballos y estaba pensando en darle clases de equitación algún día. Quería desesperadamente taparme los oídos, pero sabía que iría contra las normas. ¿Por qué no podía solo callarse? La odiaba de verdad, la odiaba más que a nada. Pero, ¿por qué? Ella era solo una víctima, no me había hecho nada malo. Pero me di cuenta de que la odiaba porque no dejaba de recordarme que era humana. Me recordaba lo que yo le estaba haciendo. No, lo que todos le estábamos haciendo, sentados en complicidad. Y casi funcionó. Casi decidí salvarla. Pero justo en ese momento, oí el estruendo de un disparo detrás de mí. Estaba seguro de que el disparo procedía de uno de los que estaban en la parte superior. Estuve a punto de cometer el error de mirar hacia atrás, pero en lugar de eso, mantuve los ojos fijos hacia adelante y me limité a imaginar quién era el que acababa de tener los sesos salpicados en su asiento. ¿Habrían metido un teléfono e intentaron llamar al 911? ¿Habrían intentado huir? O tal vez no pudieron soportarlo más y tomaron la fatal decisión de apartar la vista del horror. Intenté distraerme estudiando el imposible mecanismo que animaba la cuerda de piano empapada en sangre. No podía entenderlo. Era una máquina imposible que desafiaba todas las leyes básicas de la geometría. Y no parecía tener ningún medio de control, sino que funcionaba automáticamente con una inteligencia maligna. Tal vez fuera una extensión de la criatura que componía el escenario. Era un ser vivo, de eso estaba seguro. Respiraba bajo los artistas y su sangre empapaba el suelo, como si se consumiera. Al cabo de unas horas, la orquesta se había callado tras gritar hasta quedarse ronca. No podía imaginarme estar en su lugar. Incluso verlos tocar era una prueba de resistencia. Muchos resumaban sangre por los instrumentos. La mujer del corno francés era la que más luchaba, con los pulmones y las manos ardiendo de agotamiento. «¡No puedo!», acabó gritando una voz ronca, y el corno francés cayó al suelo cuando su cuerpo cedió. «Lo siento mucho, no puedo hacer mucho más». Un cable atravesó su carne en un instante, y de repente se quedó sin boca para hablar, sin ojos para ver, sin mente para pensar. Todo yacía salpicado sobre el escenario. Otro disparo. Me estremecí en mi asiento, con la frente empapada de sudor por el terror. Alguien del público había desviado la mirada, y me di cuenta de que yo había estado a punto de hacer lo mismo si el repentino sonido no me hubiera sacado de mi estupor. A lo largo de las horas siguientes, la mayoría de los artistas sufrieron un descalabro similar, bien por errores o bien porque sus cuerpos no daban más. Por monstruoso que parezca, yo rezaba en silencio para que acabaran de una vez. Estaban muertos desde el momento en que salieron al escenario. ¿Por qué alargarlo durante tantas horas para que ocurriera lo inevitable? Ahora reconozco que es casi imposible tomar esa decisión. El auditorio apestaba a vómito, después de que la gente del público evacuara todo lo que llevaban dentro. Y además la mujer que estaba a mi lado no paraba de llorar, ni un segundo. Vera y su marido fueron los que más duraron, quizás porque se tenían el uno al otro. Habían pasado más de una docena de horas, tal vez incluso 2, y seguían tocando a dúo en perfecta sincronía. A estas alturas, se limitaban a hablar entre ellos como si no pasara nada.
Cariño, cuando salgamos de aquí, voy a llevarte a Martha's Vineyard. Sé que llevo mucho tiempo diciéndolo, pero Dios, he malgastado mucho dinero en esa moto. A Lucy le va a encantar. Vera se rió. No sé, podría ser aburrido para una niña. ¿No van todos los viejos allí? Oh, tal vez en el pueblo, pero ya la conoces. Una vez que la metes en el agua, no la puedes volver a sacar. Es una nadadora prodigio, lo juro. ¿Crees que algún día la veremos en las Olimpiadas? Era surrealista, como si estuviera espiando una conversación privada de una pareja en su propia casa. Pero me di cuenta de que ambos intentaban mantener cierta ilusión de normalidad. Cualquier cosa que les mantuviera psicológicamente intactos mientras pasaban las horas. Incluso cuando intentaban sonreír y reír, había un temblor en su tono, una desesperación, un miedo a lo que pudiera ocurrir si había una sola interrupción en la conversación. Mucho de lo que decían era demasiado personal para contarlo. Hablaron de viejos remordimientos, de errores pasados. Resolvieron todas las discusiones que habían tenido en todos sus años juntos. Era como si quisieran asegurarse de decir todo lo que tenían adentro, antes de que llegara el final. El marido de Vera se estaba deteriorando lentamente. Sus movimientos ahora eran muy acelerados. Incluso había golpeado el platillo con la mano y se había hecho un corte a lo largo de la palma que emanaba sangre a una velocidad aterradora. Ahora estaba cada vez más mareado. Se balanceaba. Sus ojos se perdían en ocasiones. Su habla se volvía confusa y su forma de tocar descuidada. Vera intentó desesperadamente mantenerlo concentrado. «Háblame, cariño. Piensa en la playa. A Lucy le van a encantar las conchas marinas. Escogerá su favorita y la pondrá en el estante de su habitación con todos sus trofeos». Ella no paraba de divagar, pero al final él solo pudo emitir un gruñido de afirmación poco entusiasta. Se inclinó en su asiento, y entonces su baqueta salió volando de su mano, enviando una nube de vaho rosa por el aire a su paso. Sin embargo, siguió tocando como si no se hubiera dado cuenta. Entonces, de repente, sus ojos se llenaron de claridad y miró incrédulo su mano vacía. Luego las cuerdas del piano se tensaron y rasguearon a su alrededor, y en un instante se levantó de su asiento y corrió hacia nosotros. Sabía que se había acabado. Solo quería golpear al mundo si podía, un último acto de desafío. Incluso me miró a los ojos, y nunca olvidaré la expresión de su cara. ¿Por qué están viendo esto? ¡Bastardos enfermos! ¡Enfermos retorcidos! Lanzó la baqueta que le quedaba, y la trayectoria me habría alcanzado, pero las cuerdas del piano la detuvieron en el aire, cortándola desde cientos de direcciones diferentes hasta que desapareció en una nube de serrín. Y luego hicieron lo mismo con él. Vera no gritó ni sollozó. Solo se tensó y soltó un pequeño grito ahogado, como cuando vas al médico y sabes que la inyección es inevitable, pero aún así te escuece. Y entonces se quedó sola. Nos miró como si quisiera hablar, como si quisiera decir algo, expresar lo que le pasaba por dentro. Pero, ¿qué le quedaba por decir? Se había pasado casi un día entero gritando hasta quedarse ronca con todas las combinaciones de palabras que se le ocurrían. Nada servía de nada. Nada significaba nada. En su lugar, se expresó a través de la música. Empezó a tocar el solo más lúgubre y aleccionador que jamás había oído,
uno que sabía que se inventaba sobre la marcha, uno con el que comunicaba aquellas partes de sí misma que las palabras no podían abarcar. Nos miró fijamente a todos, con los ojos enrojecidos e inyectados en sangre, haciendo contacto visual individualmente, como si quisiera recordarnos que no éramos una masa inocente, que todos éramos responsables individualmente. Ahora apenas recuerdo el sonido, como si lo hubiera oído en un sueño, pero incluso ahora el recuerdo me desgarra el corazón. Tocó durante una eternidad. Al final, dejó el violín despacio y con calma. Se levantó y saludó. Y entonces se deshizo. De repente, todo el mundo se puso en pie a mi alrededor, y yo también me vi envuelto en una ovación que se alargó hasta el infinito. Gritamos, chillamos, lloramos, tiramos cosas, golpeamos los asientos con los puños, nos arrancamos el pelo, reímos y bailamos unos con otros. Fue la catarsis definitiva después de tanto silencio, después de un día entero aguantándolo todo. Nunca antes me había sentido tan unido a una multitud, a un nivel espiritual profundo. Salimos del teatro dando tumbos como una procesión de engendros, con la cara desencajada y los ojos cansados. El personal era tan cortés como siempre, dándonos las gracias por asistir a la presentación y esperando que hubiéramos disfrutado el espectáculo. Algunos sacaban del teatro los cadáveres de los espectadores necios. Cuando por fin salí al mundo exterior, me quedé atónito al comprobar que seguía siendo la misma noche que había entrado. Habían pasado al menos 20 horas dentro de aquel teatro. Estaba seguro de ello, pero para el mundo exterior solo habían transcurrido 2 horas, exactamente la duración que figuraba en su oferta de trabajo. Nunca me habían dicho explícitamente que no revelara lo que había visto allí, y descubrí por qué. Nadie me creía, o peor aún, quizá lo estaban ocultando. Juro por Dios que la agente de policía se rió de mí por teléfono. Juré que nunca volvería. Había formado parte de algo maligno, algo insondable, y eso me perseguiría para siempre. Pero el año siguiente fue de desesperación constante. Las deudas aumentaban mientras las oportunidades de trabajo disminuían al mismo ritmo. Resistí durante 1 año, pero al final cedí. Y para mi horror, la siguiente actuación fue más fácil, ahora que sabía qué esperar. Y luego la siguiente fue aún más fácil y la siguiente ni hablar. La presentación es siempre diferente, pero el resultado siempre es el mismo. Tengo que recordarme a mí mismo que no soy culpable de lo que están haciendo allí. Lo único que hago es mirar. Vemos morir a gente todos los días, en las noticias y en internet. Personas que sufren destinos horribles a menudo en lugares que nuestros propios países ayudaron a desestabilizar. ¿En qué se diferencian mis acciones? Todos tenemos que aceptar que en este mundo ocurren cosas terribles, y lo único que podemos hacer al respecto es mirar hacia otro lado o mirar al horror directamente a los ojos. ¿Es más moral mirar hacia otro lado o es más cobarde? Y además, ¿no sería peor para ellos si no hubiera público? ¿Si tuvieran que morir allí, en la oscuridad, solos? Nadie los vería, nadie preocupándose, nadie recordándolos. Después de todo, alguien tiene que dar testimonio. Recuerden que